¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido en el pecho, en la garganta, en la espalda tensa cuando todo parece estar bien, pero por dentro algo no está? Ese miedo que no puedes explicar, que no tiene rostro, que llega sin permiso. Un mensaje sin remitente que invade el cuerpo y la mente. No tiene forma concreta, pero te obliga a frenar, a dudar, a callar. Te hace pequeño. Y aquí es donde empieza el secreto que casi nadie te dijo. Freud no creía que el miedo fuera simplemente una reacción lógica ante un peligro. Para él, el miedo es una señal disfrazada del inconsciente, un síntoma que nos protege de verdades internas que no queremos o no podemos ver. El miedo, en el fondo, no es el problema, es la alarma. Pero nadie nos enseñó a mirar de dónde viene esa alarma. Nos enseñaron a callarla. Vivimos en una cultura que te dice que si tienes miedo eres débil, que el miedo es para los que no están preparados, para los que no tienen control. Así que, ¿qué hacemos? Fingimos, lo negamos, lo cubrimos con trabajo, con risas, con ocupaciones. Pero el inconsciente no se engaña. Freud lo sabía. Lo que reprimimos regresa. No desaparece, solo cambia de forma. Y muchas veces regresa como miedo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida tomaste decisiones motivadas por el miedo, aunque no lo reconocieras? ¿Una relación que no cerraste por temor a estar solo? ¿Un trabajo que no dejaste por miedo a fracasar? ¿Un silencio que mantuviste por miedo al conflicto? El miedo se camufla, se disfraza de prudencia, de responsabilidad, incluso de amor. Pero debajo de esas máscaras sigue siendo miedo. Freud hablaba de los mecanismos de defensa como formas en que nuestra mente intenta protegernos del dolor. La represión es uno de los más comunes. Consiste en alejar de la conciencia aquello que nos resulta inaceptable o amenazante. No es que olvides porque quieres, es que tu mente te protege de ver lo que no estás listo para enfrentar. El problema es que lo reprimido no desaparece, solo se oculta, y muchas veces se transforma en ansiedad, en angustia o en ese miedo difuso que no sabes de dónde viene. ¿Y por qué nadie te lo dijo? Porque es incómodo. Porque aceptar que nuestro miedo tiene raíces dentro de nosotros y no fuera, es un golpe al ego. Nos obliga a mirar hacia adentro, no hacia afuera. Nos saca del rol de víctima del mundo y nos pone frente a una responsabilidad personal. Eso no es fácil, menos en una sociedad que valora la fuerza externa más que la introspección. Pero aquí está el secreto. Cuando entiendes tu miedo como un mensaje del inconsciente, deja de ser tu enemigo y se convierte en tu guía. Empiezas a preguntarte, ¿qué parte de mí está siendo ignorada? ¿Qué necesidad estoy callando? ¿Qué verdad no quiero aceptar? En el México de hoy, donde muchos cargan con heridas familiares, mandatos sociales y una historia que nos enseñó a aguantar en silencio, hablar de miedo es casi un acto de rebeldía. Pero tal vez ya es momento. Tal vez lo más valiente no sea no tener miedo, sino atreverse a escucharlo. Freud no te enseñaría a eliminar el miedo. Te enseñaría a descubrir lo que hay detrás de él. Porque ahí, justo ahí, en ese rincón donde duele mirar, empieza la verdadera libertad. No nacimos con miedo, aprendimos a tenerlo. Y aunque esta frase parece simple, encierra una de las verdades más profundas del pensamiento de Freud. El miedo muchas veces no es nuestro, sino una herencia emocional. Venimos al mundo con una mente abierta, pero pronto empezamos a absorber el miedo de los adultos que nos rodean. Padres que se asustan fácilmente, que castigan la emoción, que valoran la obediencia por encima de la expresión. Madres que viven con ansiedad constante, que enseñan sin decirlo que el mundo es un lugar peligroso. Todo eso se graba, sin palabras, en el inconsciente. Freud lo llamaba la etapa de formación del yo. En esos primeros años, nuestras defensas psíquicas apenas se están construyendo. No tenemos lenguaje para decir «me siento inseguro» o «tengo miedo a decepcionar», pero sí tenemos cuerpo. Y ese cuerpo siente el miedo de los otros, lo internaliza, lo hace propio. Y aquí empieza la cadena invisible.
Muchas personas adultas cargan con miedos que en realidad pertenecen a generaciones anteriores. El miedo a equivocarse, a perder, a hablar con sinceridad, a ser juzgado. Miedos que quizás fueron necesarios para sobrevivir en contextos más duros, más rígidos, pero que hoy te paralizan. Esto se vuelve especialmente real en un país como México, donde la estructura familiar es tan fuerte y a la vez tan silenciosamente represiva. No es raro escuchar frases como «calladito te ves más bonito», «no hagas enojar a tu papá», «las emociones son para los débiles», «aquí nadie llora». Todo eso construye una forma de vivir donde sentir miedo se vuelve un acto vergonzoso. Donde se espera que madures rápido, que no molestes, que no preguntes. Y entonces, ¿qué hace la mente infantil? Reprime, se adapta, aprende a esconder. Freud decía que la represión no es un error, es un mecanismo de supervivencia. Pero lo que nos salvó de niños nos limita de adultos. ¿Cuántas veces has sentido miedo de expresar lo que realmente sientes por temor al juicio? ¿Cuántas veces has priorizado la estabilidad, aunque eso implicara traicionarte a ti mismo? Cuando el miedo se vuelve un patrón repetido, deja de ser una emoción y se convierte en una prisión emocional. Ya no necesitas que alguien te limite, tú mismo lo haces. Ya no es mamá quien te dice no hagas eso, ahora es una voz interna que te susurra lo mismo cada vez que estás a punto de cambiar. Esa voz, Freud la llamó el superyo, una instancia psíquica que representa las normas, las reglas, los deberes. Es importante porque nos da estructura, pero cuando está desequilibrado se vuelve un juez interno despiadado, uno que castiga tus deseos, que desconfía de tus impulsos, que alimenta la ansiedad con una sola frase: no deberías sentir eso. Por eso, empezar a vivir sin miedo no es eliminar emociones, es reconocer cuáles de ellas ya no te pertenecen, cuáles vienen de una infancia no escuchada, de una cultura que premiaba el silencio, de una generación que no tenía herramientas para nombrar su dolor. No se trata de culpar a nuestros padres, ellos también hicieron lo que pudieron, se trata de romper la cadena. Y romperla no significa enfrentarte al mundo sin temor, sino permitirte sentir miedo sin avergonzarte, nombrarlo, compartirlo, convertirlo en una brújula en lugar de una barrera. Porque si algo nos enseñó Freud, es que lo que no se dice, se actúa. Y muchas veces, el miedo callado se convierte en decisiones que nos alejan de nosotros mismos. Quizás por eso, hoy más que nunca, necesitamos reaprender a mirar dentro, a preguntarnos, ¿de quién es este miedo que llevo cargando? ¿A quién pertenecería esta voz interna que me detiene? Y sobre todo, ¿qué pasaría si le dijera que ya no tiene poder sobre mí? Pocas cosas generan más miedo que sentir que perdemos el control. Ya sea sobre una situación, una relación o incluso sobre nuestros propios pensamientos. Freud decía que esa necesidad obsesiva de controlar todo no es una virtud, sino una defensa, una manera de no mirar algo más profundo, el miedo al deseo. Sí, al deseo, porque en el mundo freudiano el deseo no es solo lo sexual, como muchos simplificaron. Es esa fuerza vital que nos empuja a buscar lo que realmente queremos, aunque nos duela. Es impulso, es verdad, es movimiento, pero también es peligro, porque desear es reconocer que algo falta, y esa falta, cuando la miramos de frente, puede ser aterradora. El problema, según Freud, es que la cultura, y en especial culturas tan conservadoras y estructuradas como la mexicana, nos enseña desde pequeños a reprimir el deseo. Se nos educa para obedecer, para no causar conflicto, para hacer lo correcto. Y así, muchas personas adultas han pasado décadas viviendo en una especie de piloto automático, haciendo lo que se espera, no lo que se anhela. Pero el deseo no desaparece, solo se esconde. Y es ahí donde aparece el miedo. Ese miedo que no siempre tiene nombre, pero que paraliza. El miedo que sentimos cuando estamos a punto de tomar una decisión importante, cuando nos preguntamos si estamos viviendo la vida que realmente queremos,
o simplemente repitiendo un guión que no escribimos. En terapia, muchas personas llegan diciendo, tengo ansiedad, no sé qué quiero, me siento perdido. Y cuando se ahonda, cuando se escucha con atención, detrás de esas frases suele haber un deseo negado, un anhelo que fue tapado por años de normas, deberes y expectativas familiares. Freud diría que ese es el conflicto fundamental del ser humano, entre el ello, que representa nuestros impulsos y deseos, y el superyo, que nos recuerda lo que debemos hacer. Ese conflicto genera miedo, porque elegir el deseo muchas veces implica romper con la imagen que los demás tienen de ti. Implica decepcionar, incomodar, enfrentar el juicio. Y para una generación que fue criada para dar el ejemplo, eso puede ser insoportable. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido miedo de reconocer lo que realmente quieres porque sabes que otros no lo entenderían? ¿Has callado tu voz interior por temor a ser juzgado? ¿Has buscado tener todo bajo control solo para evitar sentir esa angustia de desear algo distinto? El control en este contexto se vuelve una ilusión protectora. Nos da la falsa seguridad de que si todo está en su lugar, si nada cambia, si nadie se molesta, entonces estaremos bien. Pero no es cierto, porque el deseo no se controla, se escucha o se reprime, y lo reprimido, como ya sabes, siempre encuentra otra forma de manifestarse. En México, donde el peso del qué dirán sigue siendo fuerte, y donde las expectativas sociales sobre el rol del hombre, la mujer, la madre, el padre, aún condicionan nuestras decisiones, atreverse a elegir el deseo propio se siente como una traición, pero no lo es. Es un acto de honestidad, un camino hacia la vida auténtica. Freud no diría que debemos hacer todo lo que deseamos sin filtros, pero sí nos invitaría a reconocer nuestros deseos sin miedo ni culpa, a entender que ese impulso interior no es un enemigo, sino una señal de que estamos vivos, que merecemos algo más que solo sobrevivir. Entonces, la pregunta cambia. No es cómo elimino el miedo, sino qué deseo estoy negando que me genera este miedo. ¿Qué parte de mí quiere despertar y yo insisto en dormir? Porque quizás el verdadero secreto para vivir sin miedo no es dejar de sentirlo, sino atreverse a mirar lo que el miedo está protegiendo. A veces no sabes por qué estás ansioso. No ha pasado nada grave, pero algo se siente mal. Tienes insomnio, te duele el estómago sin razón, te despiertas con el corazón acelerado o el pecho apretado. Vas al médico, todo está normal, pero tú sabes que no lo está. Y entonces ahí entra otro secreto que Freud entendía con claridad. Cuando la mente no puede expresar un conflicto, el cuerpo lo hace por ella. Esto no es todo está en tu cabeza como forma de invalidar lo que sientes. Es más bien una invitación a mirar lo que hay detrás de los síntomas físicos que no tienen causa aparente. Freud llamaba a estos síntomas somáticos, expresiones físicas de conflictos psíquicos. En su época, trabajó con mujeres que padecían parálisis, ceguera, desmayos, sin ninguna causa médica, y descubrió que no estaban inventando nada. Lo que ocurría es que el cuerpo estaba diciendo lo que el alma no podía poner en palabras. Hoy sabemos que esto no se limita a casos extremos. El cuerpo guarda memorias emocionales, y cuando reprimimos lo que sentimos, por miedo, por vergüenza, por costumbre, esas emociones no desaparecen. Se alojan en el cuerpo, se manifiestan en forma de tensión muscular, dolores inexplicables, enfermedades psicosomáticas. ¿Has notado cómo te duele la espalda cuando estás cargando más responsabilidades de las que puedes? ¿Cómo se te cierra la garganta cuando quieres decir algo pero no te atreves? ¿Cómo se altera tu digestión cuando estás en una etapa de incertidumbre? Freud no tenía la terminología moderna de la neurociencia, pero su intuición era clara. El inconsciente también habla a través del cuerpo, y si no lo escuchas, grita. Es el susurro que empieza como una molestia y termina como un colapso. El cuerpo no traiciona, protege, pero a su manera. En la cultura mexicana, donde muchas personas fueron criadas para aguantarse, para no hacerla de emoción, el cuerpo termina siendo el último recurso.
el lugar donde se acumulan años de silencios, frustraciones, pérdidas no procesadas. Porque aquí aún se valora más el salir adelante que el detenerse a sentir. Y eso tiene consecuencias. Freud hablaba de la economía psíquica, cómo la energía emocional se distribuye, se reprime o se descarga. Si algo no encuentra una vía de expresión simbólica, como hablar, llorar, crear, reflexionar, busca otras salidas, y una de ellas es el cuerpo. No es casualidad que muchos síntomas comiencen justo cuando todo iba bien, porque tal vez ese bienestar externo estaba ocultando un dolor interno que ya no podía seguir contenido. Por eso, vivir sin miedo no significa vivir sin síntomas, significa aprender a escuchar el síntoma como un lenguaje. Preguntarte, ¿qué no me estoy permitiendo sentir? ¿Qué necesidad estoy ignorando? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención y yo la estoy silenciando con obligaciones? Muchos adultos de más de 45 años están empezando a mirar su cuerpo con otros ojos. Ya no quieren solo medicarse, quieren entender, porque intuyen que esos malestares son pistas, que quizás el cansancio no es solo físico, sino existencial, que la presión en el pecho no es solo estrés, sino tristeza no dicha, que el insomnio no es solo un problema del sueño, sino del alma. Freud estaría de acuerdo. El cuerpo no miente, y si lo escuchas con compasión, puede convertirse en tu mejor aliado para sanar. No necesitas eliminar todos los síntomas de golpe. Solo necesitas empezar a preguntarles, ¿qué estás tratando de decirme? Y cuando lo haces, algo cambia, porque por primera vez te estás permitiendo sentir sin huir. Y eso, aunque duela, es libertad. El miedo, por naturaleza, es protector. Nos alerta del peligro, nos mantiene vivos. Freud nunca lo pintó como el villano de la historia. El problema no es tener miedo. El verdadero problema es cuando el miedo se convierte en un guardia que nunca baja la guardia, incluso cuando ya no hay amenaza real. Esto ocurre más de lo que imaginamos. Después de una experiencia dolorosa, un abandono, una traición, una pérdida, muchas personas levantan muros emocionales. Se prometen no volver a sufrir. Y esa promesa, aunque comprensible, crea una cárcel, una protección que termina aislando. Freud observaba que cuando el yo ha sido herido, desarrolla defensas rígidas, empieza a sospechar de todo, cierra puertas. Interpreta el afecto como debilidad, prefiere la autosuficiencia antes que arriesgarse a la conexión. ¿El resultado? Una vida aparentemente estable, pero profundamente solitaria. Y esa soledad no siempre se nota desde afuera. Puede venir disfrazada de independencia, de éxito profesional, de una agenda llena. Pero por dentro, muchas personas viven con una distancia emocional que no eligieron conscientemente. Fue el miedo quien la eligió por ellas. Este fenómeno es muy común en quienes crecieron con afectos frágiles o inestables. Si en la infancia el amor venía con condiciones, con amenazas de castigo o abandono, el inconsciente aprende una lección dolorosa. Amar es arriesgarse a ser herido. Entonces, de adultos, aunque anhelamos la cercanía, algo dentro de nosotros se activa cada vez que alguien se acerca demasiado. Freud no hablaba de esto en los términos actuales de apego, pero lo comprendía profundamente. Las experiencias tempranas modelan nuestras respuestas emocionales. El miedo no surge de la nada. Se forma como una respuesta a un entorno que no ofreció seguridad. Pero una vez que se instala, puede quedarse mucho más allá de su utilidad original. Piénsalo. ¿Cuántas veces evitaste una conversación importante por miedo al conflicto? ¿Cuántas veces no mostraste tu vulnerabilidad por miedo al rechazo? ¿Cuántas oportunidades rechazaste por miedo a repetir un fracaso del pasado? El miedo crea patrones. Y cuando no los cuestionamos, repetimos la misma historia una y otra vez. Freud diría que esto es una forma de compulsión de repetición, una tendencia inconsciente a revivir situaciones dolorosas no resueltas, esperando un desenlace distinto. Pero si no somos conscientes de ello, lo único que hacemos es perpetuar el dolor.
En la cultura mexicana, donde la dignidad muchas veces se confunde con el orgullo y el aguante, abrir el corazón puede parecer una debilidad, mostrar miedo, una vergüenza. Pero lo que Freud propone es lo contrario. La verdadera fortaleza está en reconocer la emoción, no en negarla. A veces necesitamos preguntarnos con honestidad, ¿qué es lo que realmente estoy evitando? ¿El fracaso? ¿La crítica? ¿El dolor? ¿O es quizás el simple hecho de sentir otra vez? Porque protegernos del miedo también nos protege del amor, de la autenticidad, del crecimiento. El mismo muro que detiene el dolor, detiene también la alegría. Y cuando lo entendemos, podemos empezar a tomar decisiones diferentes. No desde la herida, sino desde la conciencia. No se trata de bajar todas tus defensas de golpe. Se trata de empezar a verlas, de darte cuenta cuando el miedo está decidiendo por ti, y de elegir, aunque sea un poco cada día, vivir desde el deseo, y no desde la defensa, porque tal vez lo que más temes ya pasó. Y ahora, lo que toca es sanar. Hay un tipo de miedo que es más difícil de detectar. No se presenta con palpitaciones ni sudoraciones. No paraliza el cuerpo ni provoca ataques de ansiedad. Este miedo es más sutil y más profundo, el miedo a saber la verdad sobre uno mismo. Freud fue claro en esto. El ser humano no solo teme lo externo, también teme lo interno, porque dentro de nosotros hay recuerdos, deseos, impulsos, verdades que no encajan con la imagen que nos hemos construido. Y enfrentarlas, asumirlas, puede tambalear el edificio entero. Por eso existe un mecanismo muy particular del inconsciente: la negación. No como mentira consciente, sino como un rechazo involuntario a ver algo que nos incomoda. Una especie de ceguera emocional que nos mantiene seguros, pero también desconectados de nosotros mismos. ¿Te ha pasado que evitas pensar en algo porque sabes que si lo enfrentas, ya no podrás seguir actuando como si nada? Que intuyes que una relación no va bien, pero no te detienes a observarla de verdad. Que postergas decisiones porque en el fondo sabes que te llevarían a cambios profundos. Eso es el deseo de no saber. Freud lo veía todo el tiempo en análisis. Personas que acudían por síntomas, pero que evitaban ciertas verdades clave. Como si el dolor de descubrir algo fuera peor que el dolor de cargarlo en silencio. Pero lo curioso es que una vez que se atrevían a mirar, el miedo perdía fuerza. Porque lo que más nos aterra no es la verdad, es la incertidumbre de evitarla. En la cultura mexicana, donde muchas veces se prefiere mantener las apariencias, donde se valora el silencio y se teme al escándalo emocional, el deseo de no saber está profundamente arraigado. Se nos ha enseñado que mejor no moverle, que ¿para qué revuelves el pasado? Que las cosas son como son. Pero Freud diría, el pasado no se queda atrás si no se ha comprendido. Lo que no se elabora se repite. Por eso, atreverse a saber, a mirar dentro sin filtros, es un acto profundamente valiente. Implica cuestionarte creencias que has sostenido toda la vida, preguntarte si lo que haces realmente lo eliges o si solo estás siguiendo un guión heredado. Implica tal vez enfrentar culpas, rabias, tristezas que has guardado por décadas. Pero también implica abrir la puerta a una vida más auténtica. Freud no idealizaba el autoconocimiento. Sabía que puede doler, pero también sabía que el dolor consciente es más sanador que el sufrimiento inconsciente, porque lo que puedes nombrar, puedes transformar, y lo que comprendes, deja de controlarte. Muchos adultos de más de 45 años viven una etapa donde el pasado ya no se puede ignorar, donde los silencios familiares pesan, donde las decisiones tomadas por miedo comienzan a mostrar sus consecuencias, y entonces surge la pregunta, ¿todavía quiero vivir evitando la verdad o ya estoy listo para conocerla? Tal vez no sea necesario saberlo todo de golpe, pero sí puedes empezar por pequeñas verdades, por aceptar que hay heridas que no sanaron, que hay deseos que siguen vivos, que hay partes de ti que necesitan ser escuchadas, no juzgadas, y desde ahí
empezar a reconstruirte. Porque el secreto que nadie te dijo es este: vivir sin miedo no es no tener miedo a la verdad, es dejar de temerle al poder transformador que tiene. Y cuando lo descubres, cuando lo vives, sientes una forma de libertad que no depende de nada externo, solo de ti. ¿Has sentido alguna vez que, aunque entiendas racionalmente algo, no puedes evitar sentir lo contrario? Sabes que ya no estás en peligro, pero tu cuerpo sigue reaccionando como si lo estuvieras. Sabes que esa persona ya no tiene poder sobre ti, pero su voz sigue viva en tu mente. Sabes que ya deberías haber superado eso, pero no puedes. Freud lo explicaría de forma sencilla y brutal. El inconsciente no olvida. A diferencia de la memoria consciente, que se desvanece con los años, el inconsciente guarda todo. Cada experiencia emocional significativa, cada palabra dicha en un momento vulnerable, cada escena que marcó tu infancia, sigue viva ahí esperando su momento para salir. Y cuando no lo hace de forma directa, lo hace disfrazado, a través de reacciones desproporcionadas, bloqueos, repeticiones, sueños, síntomas. Esto explica por qué hay personas que reviven las mismas emociones una y otra vez en diferentes escenarios. No es mala suerte, es el inconsciente repitiendo la escena, buscando algo que nunca llegó, una resolución. Freud lo llamaba la compulsión de repetición, una necesidad inconsciente de recrear el pasado para tratar de repararlo. Pero si no hay conciencia, lo único que se repite es el dolor. ¿Te has preguntado por qué eliges siempre el mismo tipo de pareja? ¿Por qué te saboteas justo cuando algo empieza a ir bien? ¿Por qué hay personas que con solo una palabra te hacen sentir como un niño herido? No es casualidad, es el pasado hablándote desde dentro. Freud decía que el inconsciente no distingue entre pasado y presente. Para él, todo es ahora. Por eso, aunque hayan pasado décadas desde una experiencia dolorosa, si no fue elaborada emocionalmente, puede seguir actuando desde las sombras. A eso se refería cuando afirmaba: lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y aquí hay una clave poderosa. Lo que sientes hoy puede no tener que ver con lo que estás viviendo, sino con algo no resuelto que tu inconsciente sigue trayendo al presente. Por eso a veces no basta con pensar positivo o con darle vuelta a la página. Porque hay páginas que se quedaron abiertas, sin cierre emocional. Y eso se arrastra. En el México profundo, donde generaciones enteras fueron educadas para no hablar de lo que duele, este fenómeno es aún más fuerte. Muchos crecieron en hogares donde no se hablaba de la muerte, del abuso, del abandono, de la tristeza. Se guardaba todo, se enterraba, pero el inconsciente familiar no olvida. Y muchas veces somos nosotros quienes terminamos cargando dolores que ni siquiera empezaron con nosotros. El miedo, entonces, no es irracional, es una señal de algo no resuelto, de algo que sigue pidiendo ser mirado. Y mientras no lo hagamos, seguirá apareciendo, a veces suave, otras con fuerza, pero siempre con el mismo mensaje: mírame, no me olvides, no me dejes sin nombre. Freud no prometía una vida sin conflictos, pero sí proponía un camino: traer lo inconsciente a la conciencia, no para culparnos, sino para liberarnos, porque cuando nombras lo que te ha marcado, lo empiezas a desactivar, le quitas poder, lo transformas, y ahí empieza una nueva etapa, una donde el pasado no desaparece, pero deja de dictar tu futuro. Donde puedes sentir miedo, sin que te domine. Donde puedes decir: esto me dolió, pero ya no me define, porque el inconsciente no olvida, sí, pero puede sanar. Si lo escuchas, si lo honras, si te atreves a mirar con compasión todo lo que has llevado dentro, empieza el verdadero cambio. Llegamos al final. Y no hay fórmulas mágicas para dejar de tener miedo. Freud nunca prometió eso. De hecho, su mayor revelación fue aceptar que el conflicto interno es parte inevitable de la vida humana. Que vivir sin miedo no significa eliminarlo, sino aprender a convivir con él, sin dejar que gobierne tu vida. Porque hay una verdad
que puede cambiarlo todo. El miedo se reduce cuando te permites sentir, así, sin resistencias, sin filtros, sin escapar. Sentirlo todo, el dolor, la rabia, la tristeza, el deseo, la alegría, es el acto más revolucionario en una sociedad que nos enseñó a reprimir. Freud entendía que lo reprimido no desaparece, y si vives apagando emociones, tarde o temprano se manifestarán en tu cuerpo, en tus relaciones, en tus decisiones. Lo que evitas sentir, termina eligiendo por ti. Por eso el verdadero secreto no está en huir del miedo, sino en atravesarlo. En sentarte con él como con un viejo conocido y preguntarle, ¿qué me estás queriendo mostrar? Esto requiere valor, y ese valor no siempre se ve como nos lo vendieron. No es gritar fuerte ni demostrar que nada te duele, es tener el coraje de detenerte, de mirar tu historia con honestidad, de aceptar que hay cosas que aún duelen, y que aunque des miedo, mereces vivir de forma auténtica. En México, donde muchas personas de tu generación aprendieron a tragarse las emociones, a priorizar a los demás, a ser fuertes, incluso cuando todo se caía por dentro, este mensaje puede sonar extraño, pero necesario, porque ya no estamos para seguir cargando máscaras. Ya no estamos para vivir a medias. Quizás hoy tienes más preguntas que respuestas. Quizás has reconocido heridas que llevabas escondidas hace décadas. Tal vez te diste cuenta de que el miedo no era tu enemigo, sino un mensajero. Si es así, entonces este viaje valió la pena. Porque has hecho algo que muy pocos se atreven a hacer: mirarte por dentro sin miedo a lo que puedas encontrar. Freud no te invitaría a ignorar tu sombra, te invitaría a integrarla, a reconocer que en ti habitan muchas versiones: el niño asustado, el adulto que quiere controlar, la parte que quiere amar sin condiciones, la otra que teme ser herida, y que todas son válidas, todas son humanas, todas merecen ser escuchadas. No tienes que resolverlo todo hoy, solo tienes que empezar. Tal vez hablando con alguien de confianza, tal vez escribiendo, tal vez buscando apoyo terapéutico. Lo importante es no seguir huyendo, porque cuanto más huyes, más crece el miedo. Pero cuando lo enfrentas, algo en ti cambia. Y aquí está el secreto que nadie te dijo, pero que ahora sabes: no vives sin miedo cuando lo vences, sino cuando dejas de temerle a sentir. Cuando te das permiso de ser tú, con tus luces y tus sombras, con tus heridas y tus deseos. Cuando eliges vivir desde el alma, no desde el miedo. Ese es el camino de la libertad emocional, el que Freud abrió, el que tú ahora puedes continuar. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Hay una idea que a muchas personas les pesa en silencio. Ya es tarde para cambiar. La vida ha avanzado. Hay responsabilidades, relaciones establecidas, decisiones tomadas, caminos recorridos. Y con cada año que pasa, el miedo a romper con lo conocido crece. El miedo a equivocarse otra vez, el miedo al juicio, el miedo al vacío. Pero Freud, con toda su exploración del alma humana, dejó entrever una verdad que va en contra de esa creencia tan común. La mente no se cierra con la edad. Al contrario, en muchos casos se abre, porque con el tiempo ya no buscamos la aprobación de todos, ni la perfección, ni el control absoluto. Buscamos algo más profundo, sentido, y el miedo se convierte, en esta etapa, en un espejo. Nos muestra dónde seguimos atrapados, qué parte de nuestra historia quedó sin escribir. Y si lo miramos con honestidad, deja de ser un obstáculo y se convierte en una brújula. Muchas personas mayores de 45 años viven una crisis silenciosa. No es una crisis de juventud perdida, es más bien una crisis de autenticidad postergada. Se preguntan: ¿esto que tengo es lo que realmente quería? ¿He vivido desde mi verdad o desde lo que se esperaba de mí? ¿Quién soy más allá de mis roles? Freud hablaba del retorno de lo reprimido, pero también reconocía el poder de la elaboración. Elaborar es permitir que eso que estuvo guardado, el deseo, la rabia, la tristeza, el amor contenido,
encuentre un lugar en la conciencia y desde ahí se reintegre, no para revivir el pasado, sino para liberarse del peso que dejó. Por eso, nunca es tarde para empezar de nuevo. Lo que se necesita no es juventud, sino valor. Y el valor en esta etapa de la vida ya no se demuestra con grandes actos, sino con pequeños movimientos internos. Reconocer una verdad propia, dejar una relación vacía, volver a estudiar algo que te apasiona, permitirte sentir lo que siempre evitaste. La libertad emocional no llega con un grito, llega con un susurro. Ya no quiero vivir desde el miedo. En el contexto mexicano esto puede sonar radical, porque aquí la identidad muchas veces se construye en torno a la familia, al deber, a la imagen pública. Una madre que se permite pensar en sí misma puede ser tildada de egoísta. Un hombre que habla de sus emociones, de débil. Una mujer que decide terminar una relación larga, de ingrata. Pero Freud te recordaría que el alma no responde a etiquetas sociales, sino a verdades internas. Y cuando esas verdades se reprimen por demasiado tiempo, el costo es alto, no siempre en forma de crisis visibles, pero sí como una tristeza sutil, una desconexión de uno mismo, una sensación de que la vida se está viviendo en modo automático. Aquí es donde el psicoanálisis freudiano ofrece una posibilidad transformadora. La palabra como vía de liberación. Hablar, nombrar, recordar, aceptar, entender. Son verbos simples, pero potentes, porque cuando una emoción se convierte en palabra, ya no tiene que esconderse en el cuerpo. Y cuando un deseo se reconoce, ya no tiene que disfrazarse de síntomas. El miedo muchas veces nos impide nombrar lo que realmente queremos, pero cuando lo hacemos, aunque tiemble la voz, comienza el cambio real. Y no importa si tienes 30, 50 o 70 años, lo que importa es que aún estás vivo. Y mientras hay vida, hay posibilidad. Freud no pensaba en el bienestar como una ausencia de conflicto. Pensaba en el bienestar como la capacidad de hacer conscientes nuestros conflictos y vivir con ellos de forma más libre y responsable. No se trata de eliminar las sombras, sino de integrarlas. Esto significa que sí, puedes empezar de nuevo. No rehaciendo todo, sino reconstruyendo desde dentro. Tal vez no puedas cambiar algunas decisiones pasadas, pero puedes cambiar la forma en que las significas. Tal vez no puedas empezar desde cero, pero puedes empezar desde donde estás, con lo que sabes, con lo que sientes. Hay personas que, a los 50 o 60 años, deciden hablar por primera vez de un abuso vivido en la infancia. Otras que por fin aceptan que la carrera que eligieron nunca fue su vocación. Algunas que se permiten enamorarse de nuevo después de años de haberse cerrado al amor. Y todas ellas tienen algo en común. Eligieron dejar de vivir desde el miedo. Claro que no es fácil. Habrá culpas, resistencias, incomprensiones. Habrá gente que no entienda tu necesidad de cambio. Pero esa incomodidad es parte del proceso. Es el precio de vivir desde tu verdad, no desde la expectativa ajena. Freud afirmaba que el yo es débil frente a las exigencias del ello, nuestros deseos, el superyo, nuestras normas y la realidad externa. Pero también decía que, cuando el yo se fortalece, a través del conocimiento, la reflexión, el análisis, puede encontrar un equilibrio más sano. No se trata de que gane uno u otro, sino de aprender a vivir con todo eso sin ser esclavo de ninguno. Y ese aprendizaje no tiene edad. Si hoy sientes que algo en ti quiere cambiar, que una parte de ti pide liberación, escucha esa voz. No la acalles con distracciones, con obligaciones, con excusas. Esa voz es tu yo verdadero, intentando salir. ¿Da miedo? Claro, porque salir de la zona conocida, aunque esté llena de insatisfacción, implica duelo, implica renuncia, implica enfrentarte contigo. Pero también implica algo más hermoso: reencuentro. Reencuentro con lo que eres, con lo que soñaste, con lo que puedes ser si te lo permites. Reencuentro con tu niño interior, ese que una vez quiso ser libre. Reencuentro con tu cuerpo, tu deseo, tu voz. Reencuentro con la vida no como un deber,
sino como un acto sagrado de autenticidad. Freud estaría orgulloso de ti, no por tener respuestas, sino por atreverte a hacerte las preguntas, por mirar de frente el miedo, por no conformarte con sobrevivir, por decidir, quizás por primera vez, vivir desde el alma. Y ese es tu derecho, a cualquier edad, porque lo más profundo que puedes hacer en esta vida no es tener éxito, ni ser perfecto, ni cumplir todas las expectativas. Lo más profundo es atreverte a ser tú mismo, con todo lo que eso implica, con tus luces, tus contradicciones, tus miedos y tus deseos. Muchos llegan a esta etapa de la vida con una sensación de que ya no hay tiempo, que lo que no se hizo ya no será. Pero eso no es verdad. El tiempo emocional no es lineal. Hay personas que se encuentran a sí mismas a los 20 y otras que lo hacen a los 60. Y ninguna está atrasada. Solo están en su momento. Freud nos enseñó que el alma humana está en constante movimiento, que mientras haya inconsciente, hay conflicto, y por lo tanto, hay posibilidad de transformación. No porque vayas a eliminar el miedo para siempre, sino porque puedes aprender a caminar con él, a reconocerlo, a integrarlo. Y eso cambia todo. Cambiar a esta edad no es un fracaso. Es madurez. Es darte cuenta de que ya no necesitas cumplir con un guión ajeno, porque finalmente estás listo para escribir el tuyo, aunque sea con dudas, aunque sea desde el dolor, aunque sea empezando en una página en blanco. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti sabía que este mensaje era para ti. Algo en ti está listo para dejar de postergar. Y aunque no sepas por dónde empezar, no importa. El primer paso es decidir no vivir más desde el miedo. Permítete llorar lo que nunca lloraste, preguntar lo que siempre te prohibiste, nombrar lo que se quedó guardado, abrazar lo que rechazaste de ti mismo, porque esa es la verdadera valentía, no la de aparentar fuerza, sino la de mostrarse vulnerable sin vergüenza. Y cuando lo hagas, notarás algo sutil pero real. El miedo ya no será una barrera, sino un umbral, un aviso de que estás cruzando hacia un lugar nuevo, más libre, más tuyo, no perfecto, pero honesto, y ahí, justo ahí, comienza la vida auténtica.